Bueno, como ven, la clase es poquito lo que hay que ver hoy, pero a veces lo poquito es importante. Hemos estado viendo los elementos de la relación jurídica tributaria y qué elementos vimos en la clase anterior. Los elementos, licenciada, que Ajá, vimos, ¿qué dice, vimos? Ajá. el sujeto activo, el sujeto pasivo Ujú. y la Estos son los elementos personales. ajá. Y también está lo que es, eso fue lo que vimos, ¿verdad? Los sujetos Ajá, sí. personales. El Ajá. sujeto activo y el sujeto pasivo, que son elementos personales. ¿Qué otros elementos vimos? Vimos dos más. No vimos lo que fue el responsable solidario, responsable Ese tributario. va también entre el elemento personal. Mm, Vimos el hecho generador, que es un elemento, y el elemento cuantitativo. Y hoy vamos a ver la base impositiva, el elemento temporal y el elemento finalista. Esos son los elementos de la relación jurídica tributaria. Entonces, hay elementos personales, el hecho generador, elemento cuantitativo, hoy base impositiva, elemento temporal y finalistas, que son parte de la relación jurídica tributaria. ¿Y qué hemos dicho que es la relación jurídica tributaria? licenciada, pero la relación jurídica tributaria es la que tiene que ver con el Estado y los particulares, por así decirlo, ¿verdad? Así es, la relación que existe entre el poder del imperio del Estado, que es el sujeto activo, y el sujeto pasivo, que somos los contribuyentes. Entonces, esta es la relación jurídica que nace entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. Y además el sujeto activo, que es el Estado, y que también incluye sus organismos del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial, son parte del imperio de la ley también, en parte impositiva del Estado, porque el organismo legislativo va a legislar y decretar leyes para que el sujeto pasivo tenga la obligación de pagar y esté sujeto a una ley y poder pagar la contribución. El organismo judicial, que es el encargado de aplicar que se lleve dicha normativa, y el ejecutivo es el encargado de que sus instituciones descentralizadas realicen esas recaudaciones, y las autónomas, que son las municipalidades, pero que también forman parte del organismo ejecutivo de una manera descentralizada y autónoma. O sea que a veces es poquito tal vez lo que, o se fijan que las dos clases que les he dado yo, derecho financiero, tal vez no le den la importancia que le puedan dar a derecho penal, a derecho laboral, pero vieran que son también importantes, porque si ustedes se dieron cuenta, en derecho financiero vimos la ley de la Contraloría, la ley del impuesto, del presupuesto, que son parte fundamental que ustedes como alumnos conozcan este tipo de leyes, que a través del presupuesto y cómo se genera un presupuesto, qué hay que hacer para poder satisfacer las necesidades de los ciudadanos. O sea, el derecho financiero con el derecho tributario van de la mano, y no digamos el derecho procesal administrativo. Son importantes los recursos, el proceso que se pueda llevar. Yo ahorita estoy dando ese curso de Derecho Procesal Administrativo, y estamos viendo cómo se interponen los recursos de revocatoria y reposición en materia tributaria. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos llevar un procedimiento, un expediente administrativo en la SAT,
cumplir con nuestras obligaciones como sujeto pasivo y también, si no las cumplimos, el Estado está obligado a solicitud de oficio a que nosotros a interponer una resolución eh, que nos obligue a pagar dichos impuestos y además nosotros como contribuyentes y si vemos afectados nuestros intereses a interponer estos recursos de revocatoria y de reposición. Ustedes tienen el conocimiento que estos recursos de revocatoria y reposición en la administración pública se llevan a través de la ley de lo contencioso administrativo, salvo en materia tributaria, en materia laboral, que son los mismos recursos, pero con diferentes plazos y tiempos. Igual aquí, vamos a ver la base impositiva, cuál es la base que de dónde se impone la base para generar el impuesto. Por eso hay elemento temporal y finalista, porque nos da un tiempo prudencial para poder pagar el impuesto. Hay un plazo, por eso es un elemento temporal porque nos está dando en definitiva qué tipo de plazo o hasta dónde tenemos fijado el tiempo para poder cubrir el impuesto. Entonces, bien o mal, estas clases, aunque sean teóricas y nada de prácticas, por eso yo al menos quiero que sean, elaboremos los casos, busquen los casos, porque a veces lo teórico explicamos, pero así en forma virtual yo siento que cuesta a veces entender lo que está diciendo el docente. No es como que esté formulado un caso que se da a diario en nuestro país y ustedes lo sepan resolver, especialmente fundamentándose en la ley. Porque, miren, patojos, ustedes están estudiando para graduarse, para ser abogados, pero no se mentalicen que ustedes tienen que llevar todo en la punta de la lengua. Es cierto, las leyes hay que saber cuál es su objeto, el contenido base fundamental para tener una noción de lo que es la ley. Pero cuando a su oficina lleguen los clientes a presentarles un caso que los orienten, ustedes lo primero que tienen que hacer es buscar su ley. ¿Por qué? Porque ahí están los procedimientos establecidos, cómo hacer. Por ejemplo, si yo como, como particular me veo afectado en una resolución que emite la municipalidad en no quererme brindar algún servicio, por ejemplo, estoy tramitando la licencia de construcción. Solicito a la Dirección Municipal de Planificación los requisitos. Pido los requisitos para hacer mi licencia de construcción. Llenamos el expediente administrativo y al final me dan la resolución y la resolución es negativa. Entonces me aparezco en el bufete de ustedes, de su oficina, y les llego a contar de que quiero hacer mi construcción, que llené todos los requisitos establecidos en la municipalidad, pero que esta a la vez me negó, la resolución está emitida en forma negativa y que esto ve afectado mis intereses. Y ustedes como abogados, ¿qué podrían hacer o qué debería de hacer yo? ¿Qué ley consultarían? Díganme al menos qué ley consultarían o qué le van a proponer o qué me dirían a mí como persona afectada en mis intereses. Licenciada, ¿Qué manda? en primer lugar, pues acudiríamos a la Constitución Política de la República de Guatemala. Pues ahí también encontramos, ¿verdad?, que el derecho que tenemos todos
los seres humanos a la vivienda. Y estaríamos, yo pensé que me iba a decir que estarían violentando el derecho de petición en el artículo 28, que todos tenemos derecho a solicitar cualquier servicio. También esa. Va. Ujú. Por ejemplo, esto lo vieron, que les estoy diciendo porque yo estoy fresca en esto, que lo estoy dando ahorita en Derecho Procesal Administrativo. Y así como, por ejemplo, para Lic Ruano, su mero mole era Derecho Penal, porque me imagino yo que era litigante en penal y les ponía casos a ustedes en ese sentido porque él ejercía. Igual siento yo que la Ligda Lecti los tiene que estar poniendo duchas en notariado porque ejerce el notariado en casos prácticos, dándoles ejemplos de los que se puedan dar a diario en su oficina, cuáles son los que ella te, porque supuestamente son docentes, pero docentes con experiencia a diario. Yo ahorita en Derecho Procesal Administrativo estamos tocando esto porque son cuestiones que se dan en la municipalidad, que no posiblemente no lleguen hasta ese punto porque regularmente todas las resoluciones son afirmativas, pero cuando, por ejemplo, se ven en este caso, están afectando los intereses en una licencia de construcción, vamos a la ley de lo contencioso administrativo para interponer un recurso de revocatoria. Ahí están el procedimiento, en qué plazos a partir del momento de la resolución que me notificaron, cuántos días tengo para presentar el recurso, ante quién lo vamos a interponer. Entonces, son cuestiones de que ustedes como alumnos y que ya vieron eso y sé que es difícil porque ahorita pues están enfocados en estos 5 cursos para poder cerrar el semestre, pero son cuestiones de que ya cuando estén en la práctica tengan ahí sus leyes y van a ir a revisar cuál es el procedimiento para presentar el recurso de revocatoria, ante quién y cuáles son los trámites a seguir. Les hago esto porque para que ustedes vean de que lo importante es para resolver un caso es ir a la ley, buscar su fundamento legal y plantear las soluciones que se tienen que dar de acuerdo a lo establecido en la ley. Entonces, son cuestiones que en lo personal a mí me están ayudando, no saben cuánto, para poder estudiar. He aprendido un montón administrativamente, tanto en derecho administrativo como derecho procesal administrativo. Aprendí mucho en derecho financiero y ahorita mucho en derecho tributario, que va de la mano también con procesal administrativo, porque estamos viendo los recursos que se interponen tanto en materia tributaria como en materia aduanera. Y yo les estoy haciendo sus esquemas a los patojos, de la interposición, ante quién, qué audiencias, las diligencias para mejor resolver y las resoluciones. O sea, esquemas que esos ustedes los tienen que hacer después y tenerlos en el cuartito donde van a estudiar, ya sea en hojas y hacer sus propios esquemas, cómo son los recursos y procedimientos, porque preguntas cajoneras para examen privado, cómo se interpone un recurso de revocatoria, cómo se interpone un recurso de reposición y cuál es el trámite a seguir de agotado después de la vía administrativa. Pasamos a la vía judicial, que conozca el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en un proceso de lo contencioso administrativo y cuál es el trámite. Entonces son esquemas que ustedes tienen que conocer y hacer ya cuando estén estudiando sus esquemitas, si no se los dieron ustedes mismos, empezar a hacer para tener una base y poder estudiar y aprenderse cómo interponer un recurso de revocatoria, ante quién y cómo y cuáles son los plazos. Y que si los recursos de revocatoria y reposición, los plazos se interponen en todos los días
inhábiles o solo días hábiles? Son preguntas que ustedes tienen que saber y responder. Les hago esta observación porque a veces, como les digo, es poco lo que tenemos para estudiar en derecho tributario, pero lo más importante es que yo me quiero que hagamos los casos prácticos para que así ustedes también aprendan cómo buscar en su ley, fundamentarse y tener ya sus rotuladores amarillos para lo más importante, verde para los títulos y tener bien subrayados los plazos con anaranjado para que así sean más fácil ubicarlos ustedes y ya sepan cuáles son los colores y cómo tienen que ver para distinguir y poder ubicar sus recursos, los órganos en una ley, que es lo importante que uno tiene que saber, especialmente en las leyes que ustedes han estado aprendiendo y consultando en el transcurso de su carrera. Bueno, entonces empecemos con la base impositiva. Dice que es el porcentaje que el contribuyente debe pagar al sujeto activo o el parámetro que se utiliza para determinar el monto de la obligación tributaria. Vamos a ver qué es la obligación tributaria el jueves. Pero aquí el porcentaje es, por ejemplo, en el IVA. La base impositiva es del 12%. Entonces, es como el elemento es cuál es la base impositiva, o sea, el impuesto que se debe de cobrar o está impuesto, el que estamos sujetos a pagar. La obligación tributaria es el IVA que vamos a pagar sobre alguna compra o alguna venta que realicemos, y la base impositiva es sobre el 12%. También llamada cuota tributaria, importe tributario, tipo impositivo, es la cantidad que el fisco pretende y que el sujeto pasivo está potencialmente obligado a pagarle al sujeto activo al configurarse el hecho imponible. Dentro de este tipo impositivo podemos abordar en la doctrina y en la práctica que existen varias clases a saber. Importe tributario fijo. Es aquel en que la cuantía del tributo está especificada en la ley. En estos casos, el legislador indica que los porcentajes específicos del impuesto, por ejemplo, el IVA, el 12%, el de timbres, el 3%. O sea, así está impuesto, el impuesto sobre la renta. No sé cuánto nos quitan sobre la base imponible, pero la base de nosotros es nuestro sueldo. Sobre nuestra base líquida nos quitan el porcentaje del impuesto sobre la renta y es mensual. O sea, cada mes a mí de mi sueldo, además que me descuentan el IX, el plan de prestaciones del empleado municipal, me descuentan el impuesto sobre la renta. El importe tributario variable, tributos de derrama o reparto. Este se aplica a contribuciones por mejoras y se fundamenta en el hecho de que entre mayor sea el beneficio de la obra pública que genera el beneficio, así se contribuirá. Esto sería como las contribuciones por mejoras, que definitivamente aquí en nuestro municipio no se da, pero tal vez en otros municipios, viendo cómo está la mejora de su vivienda o que se pavimentó la calle, hay una contribución voluntaria que hacer, pues la hacen y la hacen a la municipalidad, porque entre una calle pavimentada, el inmueble se sobrevalora, o sea, es una contribución tanto para el propietario de un bien inmueble y con gusto se puede ir a pagar la contribución voluntaria a la municipalidad. Entonces, una pregunta. Si la base impositiva está establecida en la ley, ¿el sujeto pasivo está obligado a pagarle?
Si está en ley, sí, licenciada, porque es algo, siempre y cuando tenga la capacidad para hacerlo, es que de ahí se derivan varias cosas, licenciada, porque si está en ley, sí está obligado siempre y cuando sea, porque si hablamos de impuesto, es de impuesto por el Estado, ¿verdad? Ujú. Pero también tenemos que establecer o diferenciar cuál es, si la persona está en capacidad de pago para hacerlo, porque a veces no podemos obligar a alguien que no tenga esa capacidad, ¿verdad, licenciada? Va, sí, va, está bien, Mari, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando un agricultor va a la despensa y compra su azúcar, sus frijoles? Ahí a veces le quiere factura, dice no, entonces no estaría sujeto a pagar el impuesto al valor agregado, ¿verdad? Pero ya o sea, lo paga indirectamente. O sea, vemos que hay contradicción, que hay que ver si tiene capacidad de pago. Y miren, patojos, en todo lo que yo he visto en derecho tributario, vieran cómo hay fallos de la Corte del artículo 243 de la Constitución, del principio de legalidad, del principio de capacidad de pago, del principio de proporcionalidad, de igualdad y de equidad, porque hay muchos que interponen a la Corte que no están de acuerdo en pagar determinados impuestos, tasas que ponen las municipalidades porque están violando el artículo 43 de la Constitución, el principio de legalidad, porque a veces está establecida en la ley, pero también se contradice lo que está establecido, porque capacidad de pago. El agricultor trabaja su día para su sustento diario. Y si tiene que ir a comprar a la despensa, indirectamente está pagando el IVA. Inclusive en la tienda de la esquina, eh, a la par de su casa, está pagando el impuesto porque ya está incluido eh, en todas las mercaderías o todos los alimentos básicos, ya está incluido el IVA ahí mismo y se lo están cobrando a él y a nosotros también. ¿Por qué? Porque ahorita que ha subido el precio de la gasolina, ha subido los precios de la canasta básica, aunque sea 25 o 50 centavos, pero han subido, se ha incrementado los precios en el mercado de los alimentos y especialmente básicos. La gente dice ahora, si no cosechamos milpa y no sembramos el frijol, nos cuesta comprar ahora hasta el maíz para tener tortillas y frijolitos en la casa porque está caro el maíz. Entonces, de 100 quetzales que valía un quintal de maíz, creo yo que ahorita vale 250 o 300 quetzales. Entonces, así como suben los alimentos, también el impuesto está fijo, es cierto, pero también se le incrementa porque si tenía un precio la mercadería y desde 10 sube a 12, aunque el IVA sea el 12%, pero ya lleva 2 quetzales más que está ganando ese impuesto. Entonces, vamos a ver varios casos en ese sentido de que especialmente en materia tributaria se ven mucho estos principios, los que vimos y están y son exclusivos, detallados en la Constitución porque hay particulares, personas que, que al verse afectados consultan abogados, interponen ante la corte que falle a su favor para no pagar esos impuestos, especialmente impuestos tasas que las municipalidades exigen a los contribuyentes. También está la cuota progresiva. El porcentaje se eleva en la medida que se incrementa la base imponible y puede ser creciente en el caso de la renta o ganancia, impuesto sobre la renta, o el valor del inmueble, YUSI. Puede ser
decreciente en el caso de los vehículos u otros impuestos sobre bienes inmuebles que conforme más antiguo o deteriorado es un bien, menos impuestos se generaría. ¿Qué significa esto, patojos? Y especialmente en los vehículos, ¿qué pasa? Cuando un vehículo es más antiguo o cuando un vehículo es último modelo, ¿qué diferencia hay entre el impuesto? Nadie tiene vehículos, nadie ha pagado calcomanía de vehículos. Licenciada, ¿Te manda? pagan más impuestos los recientes, ¿no? Sí. O sea, un carro de último modelo va a pagar más impuestos. Por ejemplo, el mío es 2008 y yo pago 264 por la calcomanía anual, pero alguien me explicaba que es por el modelo. Otros pagan menos porque es más antiguo, entonces se paga el impuesto de acuerdo al modelo del vehículo. ¿Qué pasa con el impuesto sobre la renta? Si ahorita gano 6,000, sobre esos 6,000 me descuentan el impuesto sobre la renta. Si luego me aumentan a 8,000, sobre los 8,000. Y de ahí si gano 10,000, sobre 10,000. ¿Qué pasa con el inmueble, con el cobro del YUSI? Entre más valorado sea el inmueble, 100,000, más impuesto va a pagar. Que solo diga que el precio simbólico 200 o 300 quetzales. Entonces se va a valorar de acuerdo al valor que esté determinado la cantidad del inmueble. Por eso dice aquí cuota progresiva. Se cobra de acuerdo a la base impositiva. Si el sueldo es más y primero empezó con menos y le fueron aumentando, sobre esa base impositiva van a calcular el impuesto sobre la renta. Y el impuesto único sobre inmuebles de acuerdo al valor del inmueble. Y como decía Agustín, nadie declara el total en una escritura ni para pagar el impuesto al valor agregado, mucho menos para pagar el impuesto único sobre inmueble, porque se queda tarifa que tiene que estar pagando trimestral o anualmente en la municipalidad. Entonces, son impuestos que están establecidos y que es una cuota progresiva de acuerdo a la tarifa que se imponga o se cambie. Al tipo impositivo u otros autores le llaman elemento cuantificante y lo definen como la cuantía o porcentaje que resulte asignada a cada deuda tributaria. Este tipo impositivo está debidamente establecido en la ley. Es el valor que el contribuyente entregará al Estado en concepto de tributo. Es conocido también como tasa impositiva. Por ejemplo, la ley del impuesto al valor agregado, decreto 27-92 del Congreso de la República y todas sus reformas establecen en el artículo 10 la tarifa única, cuando estatuye que los contribuyentes afectados a las disposiciones de esta ley pagarán el impuesto con una tarifa del 12% sobre la base imponible. La tarifa del impuesto en todos los casos deberá estar incluida en el precio de venta o los bienes en el valor de los servicios. Eso es la base imponible. Ahora vamos con el elemento temporal. Este elemento está constituido por el momento en que tiene que hacer efectivo el tributo. La relación jurídica tributaria se concretiza a través del tiempo. Ejemplo, el impuesto de circulación de vehículos se paga anualmente. El impuesto único sobre inmuebles es anual, pero puede pagarse trimestralmente. El impuesto sobre la renta es anual o también es mensual. O sea que a mí me lo podrían descontar en diciembre, pero regularmente cada mes me lo descuentan de mi sueldo y ahí me pasan mi hojita donde está que se depositó en la SAT.
Lo constituye el momento en que se configura de acuerdo a lo establecido por el legislador, la descripción del comportamiento que figura el hecho imponible. Es necesario que el legislador conceptúe en la ley en cuanto al elemento temporal en qué momento se cumple el hecho generador y en qué momento se cumple el pago. Por ejemplo, el impuesto sobre vehículos está establecido que el pago se tiene que hacer anualmente, o sea, y se vence el 12 de julio, o sea que ya está establecido que es el hecho generador, la calcomanía de los vehículos tiene que pagarse anualmente y que el plazo o el pago a realizarse es cabal cuando se cumple el año, pero ahora le dieron 2 meses más de prórroga para poder pagar la calcomanía. Estos dos elementos son relacionados con el tiempo, en uno en cuanto a la realización del hecho generador y otro en cuanto al periodo del cumplimiento de la obligación tributaria. Para ampliar lo anterior, el hecho generador se puede realizar en cualquier momento, incluso de noche o días inhábiles. En otro contexto del elemento temporal para realizar el pago, el contribuyente lo realiza en el tiempo determinado en la ley. O sea que más que todo el elemento temporal establece el tiempo donde está establecido lo que se tiene que pagar el impuesto y es conforme a lo establecido el plazo fijado en la ley. Pero, por ejemplo, para el IVA hay un plazo para pagar el impuesto sobre el IVA. No hay un tiempo, porque el IVA se paga desde el momento en que nosotros contribuimos en compra. Lo podemos hacer en día, noche, a cada hora. Con ir a comprar mercadería, estamos pagando el impuesto. En cambio, el impuesto sobre la renta se puede hacer mensual, anual, el impuesto único sobre inmuebles, trimestral, anual. Entonces, hay impuestos que sí está establecido el tiempo y la forma de pago. Elemento finalista. También se le conoce como objeto impositivo, y es que los tributos persiguen una finalidad de carácter económico, dado que lleva implícito que su fin es obtener la percepción de recursos dinerarios por parte del sujeto activo de la relación jurídica tributaria. Los tributos en general tienen una finalidad de carácter económico, dado que lleva implícito que su fin es obtener la percepción de recursos en dinero por parte del Estado o sujeto activo de la relación jurídico-tributaria para satisfacer sus necesidades financieras y políticas. Todas las leyes tributarias tienen debidamente identificado ese elemento. Por ejemplo, el artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que el objeto de la misma es establecer un impuesto sobre la renta que obtenga toda persona individual o jurídica, nacional o extranjera, domiciliada o no en el país, así como cualquier ente, patrimonio o bien que especifique esta ley que provenga de la inversión de capital del trabajo o de la combinación de ambos. O sea que el elemento finalista, su objetivo es obtener los recursos para poder satisfacer las necesidades y contribuir hacia que el Estado pueda satisfacer todas las necesidades de acuerdo a las instituciones, salud, educación. Entonces ese es el elemento finalista que lleva implícita la relación jurídica o la relación jurídica tributaria que se da entre el sujeto activo y pasivo, cuya finalidad es obtener recursos para poder satisfacer las necesidades. El semestre pasado en Derecho Financiero analizaron la ley de la SAT. Yo tengo una duda y hoy me surgió que estuve
preparando la clase de Derecho Procesal Administrativo. Yo compré mi ley actualizada de la SAT, pero ahí la dejé allá en la MUNI, pero ahí dice de decreto 10-2002, algo así. Pero hay una que dice decreto 1-98. La ley de la SAT eliminó este decreto número 1-98, lo reformó o actualizó todavía más la SAT porque el mismo artículo que menciona en el decreto 1-98, por ejemplo, el artículo 45 que tengo yo y que puedo ver en el 1-98, no dice lo mismo en la que tengo ahorita actualizada de la SAT. Entonces, ¿está vigente el 1-98 o es ahorita nuevos decretos con sus actualizaciones, reformas de la SAT o cómo está el proceso a todos? ¿Alguien tiene su ley actualizada de la Superintendencia de Administración Tributaria? ¿Tiene la actualizada? Por ejemplo, yo aquí tengo la viejita, el decreto 1-98. ¿Alguien de ustedes que tenga a la mano la de la SAT y que esté actualizada? Porque me imagino que ustedes, ahí donde reciben clases, han de tener su montón de leyes que han analizado, que les han pedido los docentes. A Justín, a Mayrani, Mari. Yo tengo la viejita ley que es el 1-98. La actualizada no. No, esa no, ley todavía no. Sí, yo creo que la viejita tenemos todos, licenciada. Tal vez el profe Tim tiene el actualizado. Agustín, Ando buscando a ver si me aparece por aquí. pero usted ya la compró, Agustín. Es que yo compré un montón, fíjese. Esos que usted nos pidió, pero Sí, no sé si entre esas está esa ley. es que yo dejé la mía allá en la MUNI porque allá la estaban analizando, pero esta 1-98 a esa actualizada, nada que ver, patojos. O sea, por ejemplo, aquí el artículo 45, recursos administrativos, tengo yo en la... Y allá me aparecía que el artículo 45 decía liquidación. O sea, y aquí está más ordenada cómo está la SAT, su directorio, cómo está su organización. Allá está de totalmente diferente, hasta más grande se mira. Mi ley a mí me la trajo el profe Gerson, que yo también se las pedí a ellos, pero tenía esa duda. Yo pensé que ustedes tenían la actualizada. ¿En qué artículo tiene duda? Usted tiene la nueva, Agustín. No la encontré, pero aquí tengo una digital. Vamos a ver si Busque el aparece artículo por ahí. 45 de la ley de la SAT, Licenciada, que manda. ¿qué decreto dice? O sea, es la ley orgánica La de mía, Superintendencia de Administración Tributaria. yo tengo el decreto 10-2012. Va, ¿qué dice el artículo 45? Ahorita le digo.
Periodo de liquidación, ¿Ya vio? Eso es lo mismo que yo tengo. Y ese es el decreto 10-2002, ¿verdad? 12. 12. 10-2012, ¿verdad, Verón? Ver. Ajá. ¿Sí? Y en el decreto 1-98, yo tengo recursos administrativos. Los recursos administrativos que los contribuyentes o sus representantes pueden interponer contra las resoluciones de la SAT. ¿Qué pudo pasar con esto, Agustín? Porque no hay reforma. O sea, hay un montón de reformas, pero entonces ya este decreto. ¿No será que fue? Primero habría que ir al el Congreso tiene como ahí en la página del Congreso hay un listado de decretos. O Ujú. sea, va de qué forma aparece ahí, porque también podría ser error de imprenta, Podría ser. pero si en el Congreso aparece así como lo leyeron, tiene que tener alguna explicación legal, ¿va? Mañana lo voy a investigar porque sí tengo esa duda. Porque yo tengo mi viejita y compré la nueva. Eh, pregunta. ¿Cómo están en derecho administrativo y en derecho procesal administrativo, patojos? Más o menos. ¿Qué entiende con el silencio? ¿Qué sucede? Si aquí en el municipio quieren venir a poner otra gasolinera y las familias pudientes de aquí de Mataquescuintla no quieren porque afectan sus intereses. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la obligación de la municipalidad como ente autónomo? ¿Qué es la Constitución? Pues, Que te en materia, en petición. en materia de emprendimiento quizás es, pues como que bien, hay algo que habla de eso. Va, pero si nos fundamentamos en el derecho de petición, tenemos derecho a pedir, a solicitar. La municipalidad se podría negar. Sí, se podría negar, aunque prácticamente la Constitución dice de que la persona tiene derecho de petición, pero depende de las influencias. Va, pero ni así. Contraviniendo las leyes, puede negarse. Y violando las leyes. Yo le decía hoy al juez de asuntos municipales porque no me están preguntando, pero este Pobre don Arturo. va, pero miren pues patojos, ya los voy a dejar. Así es el expediente administrativo que presentó la empresa de don Arturo, porque es la gasolinera de Arturo, o sea, la sociedad anónima Arturo, donde hay gasolineras Arturo, las de qué es, no, rinoceronte o no sé qué es el animal que está ahí enfocando. Ellos quieren venir a poner una gasolinera aquí.
yo le decía al juez de asuntos municipales que le dé trámite al expediente, porque para empezar son 30 días para ya iniciaron con su solicitud y este es el pliego. Y yo hoy lo estaba viendo y me dice, démosle trámite, iniciemos el expediente administrativo. ¿Por qué? Porque aquí es un grupo de abogados, no es un particular que me niegan algo y me quedo en silencio, no hago nada. Aquí es una sociedad anónima con un grupo de asesores. Entonces yo le decía a Lic, mire, tenemos que cumplir los plazos en la ley de lo contencioso administrativo, hay que formar el expediente administrativo, contestar, porque ellos van a empezar a contar los plazos fijados en la ley. Y primero, derecho de petición, 30 días, presentado su memorial, sus peticiones, y con todo lo fundamentado establecido en el memorial, me dijo, revíselo, y está todo fundamentado, todo lo que especifican, de una vez llevan junto todos sus documentos. Yo les hago esta pregunta. ¿Por qué? Porque son trámites administrativos que como estudiantes, como abogados próximos tienen que conocer, que un expediente administrativo se forma desde el momento con todas sus etapas, sus solicitudes, diligencias, documentos para formar su expediente. O sea que don Arturo empieza su batalla, negarle, si le niega en la resolución, puede interponer su recurso de revocatoria, puede ir agotar la vía administrativa e ir a la vía judicial para que conozca el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y para negarle la licencia de construcción tiene que estar basado y fundamentada la resolución que va a emitir tanto la Dirección Municipal de Planificación como el juez de asuntos municipales, fundamentado y comprobado que no puede establecer su gasolinera porque, como les digo, no es un particular que viene y se queda callado. Es una sociedad anónima con un grupo de asesores que están administrativamente empapados, cuáles son los procedimientos, y si no están empapados, fueron a buscar sus leyes. Eso es lo que les quiero dar yo a entender. No sabemos, tenemos conocimiento o idea de lo que se puede hacer y qué tenemos que hacer, buscar nuestras leyes, ley de lo contencioso administrativo, nuestra constitución, y buscar y empezar a formar el caso. Por eso a veces los abogados les dicen, llegan el cliente, les cuenta, véngase tal día. ¿Por qué? Porque empiezan a armar su caso, a formular su caso para ver qué respuestas le van a dar, cómo lo van a plantear, si hay solución o no. Diga, Agustín. Es otro tipo de resistencia, ¿verdad? Sí. Fíjese que la 10/2012, aquí me aparece ley de actualización tributaria. Y el 198 es de la ley orgánica, va de la Superintendencia de Administración Tributaria. Entonces son totalmente diferentes, Agustín. Pues son diferentes. Son diferentes, o sea que legalmente la ley orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria es el decreto número -98. 198. Sí. Y Y la otra, ¿cómo dice que es? Que yo no viera que las letritas, ¿cómo dice que dice la 10/2012? ley de actualización tributaria. Sí. Entonces sí, es ley de actualización. Y esta es la ley orgánica. O sea que legalmente la ley orgánica, el decreto 1/98 es la de la Superintendencia de Administración Tributaria, que va de la mano con la de actualización 10/2012. ¿Por qué? Porque hay muchas, como dice aquí, actualizaciones que se le han hecho a la SAT, tanto con la tecnología, que se pueden hacer notificaciones electrónicas y muchos trámites que se hacen con la tecnología, pero el decreto 1/98 sigue vigente y esta es nuestra ley, la que nos vamos a sujetar para procedimientos administrativos junto de la mano
con la del 10-2012. Y una cosa que les digo, experiencias. Y yo los veo litigando. Siempre, aunque hagan las cosas virtuales, hay que imprimirlas y formar sus expedientes, patojos, porque ustedes saben que las computadoras se arruinan, cualquier cosa puede pasar, y si no hay un sustento legal, una base que tengan ustedes que hicieron dicho proceso y que lo tenían en la computadora y no lo imprimieron, no tienen absolutamente nada cuando puedan y le lleguen a solicitar o que haya algún problema con algún su expediente. Tanto expedientes administrativos la municipalidad tiene que formar como ustedes, los notarios. Por eso está nuestro protocolo, que es algo sagrado para las escrituras, pero también otros tipos de trámites administrativos que hacemos, también tenemos que formar nuestros expedientes para que así guardarnos nosotros las espaldas y también a nuestros clientes. ¿Por qué? Porque ustedes muy bien lo saben que ellos a veces confían mucho en un notario y a veces hacen perdedizos los documentos. ¿Y a quién hay que írselos a pedir? Al notario, y si lo tenía en la computadora, se le quemó, no tenía otro disco duro, no vamos a poder cómo ayudar a nuestro cliente. ¿Y qué va a pasar? Nuestra credibilidad ahí se va desapareciendo porque nos van a tratar como un notario irresponsable. Entonces, cuestiones que se van a trabajar tecnológicamente en la SAT, también hagan sus expedientes administrativos que se pueden imprimir. Hay una parte que se imprimen y otra que se va para la SAT, que ellos no hay necesidad de imprimirlas, pero como sugerencia se les digo y como experiencia que le ha pasado a varios notarios que no imprimen sus documentos que hacen y el cliente se va re bravísimo y que no lo quiere volver ni a ver. Entonces, consejo que les digo, guarden sus documentos. Entonces, nos quedamos ahí y nos miramos el jueves, primero Dios. Feliz noche. Gracias, Liz. Licenciada, feliz Buenas noche. noches. Feliz noche.